Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo quería hablar sobre la variante IHU, sobre las coinfecciones de diferentes virus, como por ejemplo el gripe y el SARS-CoV-2, lo que llaman ahora flurona, y las infecciones o coinfecciones de diferentes variantes de virus SARS-CoV-2. Y al final, pues haré un repaso de la situación actual del virus. ¿Y qué pasa con la variante IHU? Hace poco que ha empezado a salir en los medios de comunicación. Esta fue detectada y notificada el 9 de diciembre de 2021 por el Hospital Universitario de Marsella, por su departamento de enfermedades infecciosas, y son 12 casos que detectaron. De una variante que parece ser que tiene el paciente cero, el origen en Camerún, aunque parece que esta variante es una de las dos que surgen a partir de otra que se detectó a finales de septiembre en la República del Congo. Por ahora la OMS parece ser que no le da mucha importancia y habría que esperar a ver esto cómo evoluciona, porque son muy pocos casos y entonces no se puede valorar ni la contagiosidad, ni se puede valorar tampoco la gravedad o la letalidad que pueda tener. O sea que aquí habría que estar tranquilos. Ya sabemos que hay una clasificación que divide los niveles de alerta en 1, 2 y 3. Una sería las variantes preocupantes, las variantes de interés sería una alerta 2 y la alerta 3 sería las variantes bajo vigilancia. Las variantes preocupantes, un nivel de alerta 1 sería la variante alfa, beta, gamma, delta y la omicron, que es la que tenemos ahora actualmente, las que está golpeando. Después las variantes de interés, que sería un nivel de alerta 2, sería la lambda de Perú y la mu de Colombia, que se quedaron más a un nivel local, y luego ya las variantes bajo vigilancia, que serían las de un nivel de alerta 3, que son unas que tienen unos nombres ya en forma de letras y números, que no les han puesto un nombre digamos para el público general, y que estas simplemente estarían bajo vigilancia. La variante IHU ni siquiera está en este nivel de alerta 3 o de variante bajo vigilancia. O sea que la recomendación es que, bueno, es una variante más de las muchas que seguramente han surgido, algunas que ni siquiera se habrán detectado, y que no habría que preocuparse excesivamente, porque lo que hay que hacer es lo que se recomienda siempre. O sea que en este sentido ningún cambio. ¿Y qué es esto de flurona? Pues en realidad es un nombre que se han inventado unos periodistas para denominar a una coinfección de virus de la gripe con virus SARS-CoV-2, el del COVID-19. Parece ser un caso que se declaró en una embarazada no vacunada en Israel. Entonces es un nombre que da la impresión como si fuera una variante nueva o un virus mutante, mezcla de el SARS-CoV-2 y el virus influenza, pero en realidad no, es simplemente una coinfección, y esto ya se conoce de hace mucho tiempo. Puede haber coinfecciones de 2 virus e incluso de 3 virus. Normalmente se dará en personas que tienen deprimido el sistema inmunológico, o sea que ya personas que tienen ya problemas previos, pero se podría dar en personas sanas, pero sería más raro. Lo normal es que haya preponderancia de un virus respecto al otro, ¿no? En el caso este que estamos hablando de coinfección del virus del COVID, o sea, el SARS-CoV-2 y el de la gripe, yo recuerdo que en un webinar que hice a finales, creo que era finales de marzo de 2020 o principios de abril, uno de los ponentes, un microbiólogo, nos hablaba de porcentajes de personas que estaban infectadas, aparte del SARS-CoV-2, de gripe, y también incluso de infecciones bacterianas, del neumococo concretamente, y de otros, ¿no? De la influenza, del hemófilus y tal. Entonces aquí en principio no parece que esté demostrado que pueda haber más gravedad, pero bueno, si afecta más a personas que tienen más deprimido el sistema inmunológico, pues sí que podría empeorar la situación o ser más peligroso. Entonces el tratamiento que se hará será aislar a la persona en la zona COVID. A pesar de que tenga gripe, pues es lógico que al ser COVID habrá que aislarlo en la zona COVID, darle el tratamiento habitual que se da en estos casos, la oxigenoterapia, la dexametasona o algún corticoide similar, la heparina de bajo peso molecular y los tratamientos sintomáticos adicionales. Y en este caso, pues si tiene gripe, se podría ya hay evidencia de que hay unos antivíricos que funcionan, como el oseltamivir, el zanamivir
remdesivir y el Baloxavir, ¿no? Uno de estos se puede utilizar y, bueno, y en el caso de que no fuera suficiente, empeorar la situación, pues el tratamiento de soporte, la ventilación mecánica y la UCI, que es lo que se hace habitualmente. O sea que en este caso decir que el Flurona es un invento, un nombre que se han inventado, pero que es algo que ya se conocía hace mucho tiempo. Incluso se han comunicado casos que ya aparecieron en Wuhan a principios del año 2020. O sea que no es nada nuevo y en principio no tiene que ser nada preocupante, sobre todo porque ahora en este momento hay una vacunación en la mayoría de países bastante importante y hace que, bueno, la gravedad pueda disminuir. Sobre todo el problema es con las personas que están más inmunodeprimidas o que tienen muchos más factores de riesgo o que tienen mucha más edad. Y además de la vacunación contra el COVID, como ha habido una elevada vacunación contra la gripe, esto disminuye la problemática en este sentido. O sea que esto no es nada nuevo y bueno, y la prevención es la misma que se hace con el COVID. O sea, la distancia social, el uso de mascarilla, la limpieza de manos y ya está. La misma prudencia de no ir a zonas en las que haya aglomeraciones de gente al aire libre y sobre todo en sitios cerrados. O sea que es lo mismo. Y la otra pregunta es si te puedes coinfectar de dos variantes distintas a la vez. Esto me lo preguntaron en el último directo y la respuesta que di es que sí, que es posible. De hecho, hay casos descritos en Brasil, en Portugal, en Bélgica, en Reino Unido, en diferentes circunstancias y de diferentes variantes. O sea, es posible sobre todo en momentos en los que hay un pico grande de infecciones, o por ejemplo ahora con los casos de Omicron, pues que se pueda dar alguna coinfección con variante Delta. Lo normal es que dentro del organismo la variante que se replique más rápidamente sea la preponderante y no haya ninguna diferencia significativa con la infección aislada de una sola variante. Independientemente de eso, es difícil detectarlo y como los casos que hay reportados son muy pocos, es difícil sacar conclusiones. En realidad lo que hay que hacer es lo mismo, la prevención es la misma y el tratamiento sería el mismo que hemos comentado antes con la coinfección de gripe con SARS-CoV-2. En este caso, como el virus es el mismo, aunque sean diferentes variantes, aquí estamos en que el tratamiento sería el mismo. O sea que esto yo creo que no es nuestro problema, sobre todo ahora que hay, sobre todo en algunos países hay mucha vacunación y parece que el Omicron es un poquito menos letal. En cuanto a análisis de la evolución de la pandemia, me parece muy interesante el caso de España porque es un país en el que el nivel de vacunación, al menos en Europa, es el más alto. Y es interesante también porque es predominante la variante Omicron, que es la que ahora está atacando. Entonces, si miramos al principio, en la primera ola, fue una ola en la que se detectaron pocos casos, sobre todo el pico más grande fue a finales de marzo, principios de abril, pero se considera que había como mínimo 10 veces más casos de los que se detectaron. Luego ya vinieron las olas siguientes, la quinta ola fue un poquito... no fue tan intensa como las anteriores, pero en número de casos, pero sí aumentaron bastante, y la que es brutal es la última ola. Entonces, viendo esto, tendríamos que pensar que el número de fallecidos ahora tendría que ser, o de hospitalizaciones, brutal. Pero si miramos el gráfico superpuesto de fallecidos, nos damos cuenta que la primera hora fue una ola de fallecidos muy grande, y esto sin contar el exceso de mortalidad que se registró en el INI y que seguramente fueron la mayoría casos por la COVID. Luego fue ya menor, pero más prolongada en el tiempo. En total fueron muchos fallecidos en las olas siguientes, pero si miramos la ola de este verano, sobre todo el pico de mortalidad mucho menor, pero fue a finales de agosto, pero ahora llama la atención que apenas ha aumentado. Entonces, esto es para poner un poco en perspectiva la situación. Esto no quiere decir que no haya que ser prudentes, en primer lugar por el colapso de la atención primaria, porque todos estos casos leves van a la atención primaria y se sobrecarga no solo de casos leves, sino de tareas burocráticas. Pero aparte de eso, es
para poner las cosas un poquito en perspectiva en cuanto a la gravedad de la situación. Hemos de tener en cuenta que el nivel de vacunación en España es muy alto, es de más de un 80% con 2 dosis, ya más de un 30 y pico por ciento con 3 dosis. Entonces esto ha contribuido a que el nivel de letalidad y hospitalización de casos graves sea mucho menor. O sea que hay que tener en cuenta también esto. En el caso que no hubiera habido vacunación, seguramente tendríamos un pico tan grande como en la cuarta, la quinta ola, de un pico de fallecimientos igual o muy superior. Pero esto de la vacunación nos ha disminuido y ha controlado la situación. Por eso a veces es difícil valorar el nivel de gravedad de Omicron, porque, claro, es más leve, pero es más leve porque está atacando a poblaciones que están ya vacunadas o incluso muy vacunadas. Entonces no sabemos lo que pasaría o lo que pasará en países en los que el nivel de vacunación sea muy inferior. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Pues que potenciar el sistema inmunológico, aparte de las medidas habituales que se recomiendan, de que si la mascarilla, que si lavado de manos, que si distancia social o evitar aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados. Hay remedios naturales, entre comillas, o cosas que podemos hacer para mejorar nuestras defensas. Te dejo aquí un vídeo que es interesante en el que repasé los métodos o las estrategias básicas que podemos utilizar para mejorar nuestro sistema inmunológico de forma natural. Cuídate y hasta el próximo vídeo.